Un hombre está de pie encadenado. Su espalda es un mapa de cicatrices dibujadas a latigazos. Su nombre fue borrado, reemplazado por un número, una marca de hierro candente, una herida que nunca cierra. No posee nada, ni su cuerpo, ni su tiempo, ni siquiera el derecho de mirar a su amo a los ojos, y sin embargo, en menos de una década, ese mismo hombre estará sentado en un trono. Ejércitos se arrodillarán ante él, imperios temblarán al escuchar su nombre, y el mismo sistema que alguna vez lo vendió como ganado, arderá hasta los cimientos bajo sus órdenes. Suena a ficción, ¿verdad? No lo es, pasó. Y más de una vez. La historia está repleta de reyes que heredaron coronas, generales que nacieron en cuna de oro y emperadores que simplemente aparecieron en la cena familiar correcta. Esas historias están por todas partes, pero las que casi nunca escuchas, las que fueron enterradas, reescritas o deliberadamente borradas, son las de hombres que empezaron en el escalón más bajo de la existencia humana, esclavizados, marcados como animales, despojados de toda humanidad, y que de alguna manera no solo conquistaron su libertad, sino que llegaron a la cima misma de la estructura de poder que los aplastaba. Al final de este video vas a conocer a 3 de los más extraordinarios, y el último logró algo tan descabellado, tan sísmico, que las potencias europeas pasaron años intentando fingir que nunca había ocurrido. Para entender cómo un esclavo se convierte en rey, primero hay que entender qué significaba realmente la esclavitud en diferentes siglos y civilizaciones. Porque no fue una sola cosa. En los imperios islámicos medievales, niños esclavizados eran comprados específicamente para ser entrenados como soldados de élite. En el Caribe, africanos esclavizados eran explotados hasta la muerte en plantaciones de azúcar con una esperanza de vida que te revolvería el estómago. Y en partes de África antigua, guerreros capturados podían ser vendidos a través de continentes enteros, despojados de identidad, lengua y linaje. ¿El hilo común? En todos los casos, la persona esclavizada era considerada propiedad, una herramienta, algo inferior a un ser humano, lo cual hace que lo que estos hombres lograron no sea solo impresionante, sino casi incomprensible. Y el primero de ellos no solo venció al sistema, construyó uno completamente nuevo sobre sus ruinas. Se llamaba Baibars. Nacido alrededor de 1223 en algún lugar de las estepas Kipchak, al norte del Mar Negro, fue capturado por saqueadores mongoles cuando era niño, vendido en un mercado de esclavos en Siria y comprado por un sultán de la dinastía Ayubí de Egipto. No para servir el té, no para cargar equipaje, para pelear. Baibars fue inscrito en los mamelucos, una casta militar de élite compuesta enteramente por niños esclavizados, entrenados desde la infancia en combate, equitación y guerra. La palabra mameluco se traduce literalmente como el que es poseído. Eran propiedad con espadas, herramientas de guerra que el sultán apuntaba hacia cualquier problema que necesitara ser eliminado. Pero aquí es donde la cosa se complica. Los mamelucos eran tan efectivos, tan disciplinados y tan aterradoramente buenos en lo suyo que terminaron siendo más poderosos que los amos que los compraron. Imagínate comprar un perro guardián y una mañana despertarte y encontrar al perro sentado en tu silla, con tu bata puesta, tomando decisiones de gobierno. Básicamente eso fue lo que pasó. Baibars ascendió por las filas a una velocidad que alarmó a todo el que prestaba atención. Era brillante en el campo de batalla, despiadado en estrategia y poseía una capacidad casi sobrenatural para leer los movimientos de sus enemigos antes de que los hicieran. Su momento definitivo llegó en 1260 en la batalla de Ain Kalut, un enfrentamiento que la mayoría de los historiadores considera una de las batallas más importantes de la historia y que sin embargo casi nadie conoce. El Imperio Mongol, la fuerza militar más destructiva que el mundo había visto jamás, estaba arrasando Medio Oriente como una aplanadora. Ya habían pulverizado Bagdad, masacrando a cientos de miles y acabando efectivamente con la Edad de Oro islámica en una sola semana de carnicería. El siguiente en la lista era Egipto, y todos asumían que Egipto caería igual que todo lo demás. Apum, Tasmin, Nisitos. Baibars no le llegó ese memo. Lideró la vanguardia mameluca en una emboscada táctica que atrajo a la caballería mongola a una trampa y después los destrozó. Fue la primera derrota importante que el imperio mongol sufrió en batalla abierta. La fuerza imparable había sido detenida por un antiguo esclavo, pero ganar la batalla creó un nuevo problema. El sultán que comandaba a los mamelucos, Kutuz, no tenía la menor intención de compartir gloria ni poder con un soldado esclavizado, sin importar lo espectacular de su victoria.
Baibars esperaba una recompensa. Lo que recibió fueron maniobras políticas y promesas rotas. Así que Baibars hizo lo que cualquier genio militar ambicioso con un ejército personal y un rencor acumulado haría. Asesinó al sultán Qutuz durante una cacería y tomó el trono de Egipto en 1260. El niño esclavo de las estepas Kipchak ahora era sultán de Egipto y Siria. Y no era una figura decorativa. Durante los siguientes 17 años, Baibars transformó el sultanato mameluco en una de las potencias más formidables del planeta. Rechazó invasiones cruzadas, desmanteló fortaleza tras fortaleza a lo largo de la costa levantina, estableció un sistema postal sofisticado, construyó infraestructura y creó una red de espionaje que haría palidecer a agencias de inteligencia modernas. Murió en 1277, posiblemente por beber kumis envenenado que estaba destinado a otra persona. Hasta su muerte fue dramática. Pero la dinastía que fundó perduró casi 3 siglos y el sistema militar mameluco que perfeccionó se convirtió en un modelo estudiado por generales durante generaciones. Un niño arrancado de su tierra, vendido como ganado y entrenado para matar por las ambiciones de otro, había redibujado el mapa político del mundo medieval. Pero Baibars al menos tuvo entrenamiento militar. Lo forjaron como arma, aunque él eligió su propio objetivo. La siguiente historia es sobre un hombre que no tenía nada de eso. Sin entrenamiento, sin ejército, sin plan, solo cadenas, un instante robado de oportunidad y una voluntad de hierro que se negó a quebrarse. Se llamaba Skanderbeg, y aunque técnicamente no nació en la esclavitud tradicional, lo que le hicieron fue posiblemente peor. Nacido como Gjergj Kastrioti en 1405 en Albania, fue tomado como rehén infantil por el Imperio Otomano bajo el sistema de Devshirme, una práctica donde niños cristianos de territorios conquistados eran arrancados de sus familias a la fuerza, convertidos al Islam y entrenados para servir al Estado otomano. Algunos se convertían en burócratas, otros en soldados. A todos les arrancaban la identidad, la religión, el nombre y cualquier conexión con su vida anterior. Al joven Gjergj lo enviaron a la corte otomana, le pusieron el nombre Iskander y lo moldearon como comandante militar del imperio. Era, por cualquier estándar medible, propiedad otomana remodelada en herramienta otomana, y resultó excepcional en ese papel. Peleó campañas por todos los Balcanes y se ganó una reputación como uno de los oficiales más capaces del imperio. Los otomanos confiaban en él, lo premiaban, estaban convencidos de que les pertenecía. Estaban catastróficamente equivocados. En 1443, durante la batalla de Nis, donde las fuerzas otomanas sufrieron una derrota aplastante contra una cruzada liderada por húngaros, Skanderbeg vio su ventana. En medio del caos de la retirada, desertó del ejército otomano, falsificó documentos que le otorgaban control de la fortaleza de Kruja en Albania, cabalgó hasta allá a toda velocidad, izó la bandera albanesa y declaró rebelión abierta contra el imperio más poderoso del mundo conocido. Que eso te quede claro. Un hombre criado desde niño para servir a los otomanos, entrenado por ellos, investido de su confianza, usó su propio sistema burocrático para forjar su libertad y después volvió su propio entrenamiento militar en su contra. Lo que siguió fueron 25 años de guerra de guerrillas tan efectiva que el imperio otomano, que simultáneamente estaba conquistando Constantinopla y aterrorizando a toda Europa, no pudo someter a un solo noble albanés con una fracción de sus recursos. Skanderbeg usaba el terreno montañoso de Albania como un arma, arrastrando ejércitos otomanos masivos a desfiladeros estrechos y aniquilándolos con fuerzas más pequeñas y veloces. Rechazó invasiones otomanas una y otra vez, a veces contra ejércitos 10 veces más grandes. Los otomanos mandaron a sus mejores generales. Skanderbeg los venció. Mandaron ejércitos más grandes, también los venció. Le ofrecieron riquezas, títulos y poder a cambio de que regresara. Rechazó cada oferta sin pensarlo 2 veces. El Papa Pío II lo llamó el campeón de Cristo. Los reyes de Nápoles y Venecia le mandaron ayuda. Durante un cuarto de siglo, este antiguo niño rehén mantuvo a raya a la mayor potencia militar del planeta con nada más que montañas, genio táctico y una rabia que se había estado acumulando desde el día en que lo arrancaron de los brazos de su familia. Skanderbeg murió de malaria en 1468 a los 62 años. Sin su liderazgo, Albania cayó ante los otomanos en menos de una década. Pero su legado se convirtió en el mito fundacional de la identidad nacional albanesa, un símbolo que perdura hasta el día de hoy.
Lo habían tomado de niño, lo borraron, lo remodelaron y lo desplegaron como arma para sus captores. Y usó cada habilidad que le enseñaron para desmantelar el control que tenían sobre su tierra. Pero incluso la rebelión de Skanderbeg, tan extraordinaria como fue, se queda corta comparada con lo que logró el siguiente hombre. Porque la siguiente historia no es sobre un individuo escapando del cautiverio, es sobre toda una población esclavizada levantándose y derrotando a los ejércitos más poderosos del planeta. Y el hombre que los lideró hizo algo que el mundo occidental declaró absolutamente imposible. Se llamaba Toussaint Louverture, y su historia es la que los imperios se esforzaron más en borrar. Nacido en esclavitud alrededor de 1743, en una plantación de azúcar en Saint-Domingue, la colonia francesa que ocupaba la mitad occidental de la isla La Española, Toussaint pasó los primeros 50 años de su vida encadenado. 50 años. Para cuando la mayoría de los líderes revolucionarios ya están muertos o retirados, Toussaint ni siquiera había empezado. Saint-Domingue era, en ese momento, la colonia más rentable del planeta. Producía más azúcar, café e índigo que cualquier otro territorio en las Américas. También era, sin exageración, uno de los lugares más brutales de la historia. La población esclavizada superaba a los colonos libres en una proporción de aproximadamente 10-1, y los métodos usados para mantener el control eran tan salvajes que hasta otras sociedades esclavistas los consideraban excesivos. Los trabajadores eran rutinariamente torturados, mutilados y asesinados como escarmiento. La esperanza de vida promedio para una persona esclavizada recién llegada de África era de 3 a 5 años, no décadas, años. Toussaint era inusual entre los esclavizados. Había aprendido a leer, había estudiado textos militares y se había ganado reputación entre sus compañeros como curandero y líder, mucho antes de que comenzara la revolución. Pero él no inició el levantamiento. En agosto de 1791, una revuelta masiva de esclavos estalló a lo largo de las llanuras del norte de Saint-Domingue. Las plantaciones ardieron, los colonos huyeron, la colonia más lucrativa del Caribe estaba repentinamente envuelta en una guerra que nadie en Europa creía posible, porque la creencia dominante era que los africanos esclavizados eran incapaces de resistencia organizada. Toussaint entró al conflicto y en cuestión de meses demostró un genio militar y político que dejó a todos boquiabiertos. Entrenó a plus de 22 personas recién liberadas y las convirtió en unidades de combate disciplinadas. Jugó a españoles, británicos y franceses unos contra otros, con una sofisticación diplomática que los líderes europeos no podían concebir, viniendo de un hombre al que consideraban infrahumano. Cuando España le ofreció una alianza contra Francia, la aceptó. Cuando Francia ofreció la abolición, cambió de bando. Cuando Gran Bretaña invadió la isla con 20.000 soldados esperando una conquista fácil, las fuerzas de Toussaint, combinadas con la fiebre amarilla, los aniquilaron. Gran Bretaña perdió más soldados en Saint-Domingue que los que perdería después en Waterloo. Para 1801, Toussaint controlaba la isla entera. Redactó una constitución, se declaró gobernador general vitalicio, mantuvo la economía de plantaciones pero con trabajo remunerado, construyó escuelas, negoció con potencias mundiales de igual a igual. Un antiguo esclavo estaba dirigiendo el territorio más productivo del hemisferio occidental, y lo hacía con competencia. Napoleón Bonaparte no podía tolerar esto, no porque Toussaint fuera una amenaza militar para Francia en sí, sino por lo que representaba. Si las personas esclavizadas podían rebelarse exitosamente, gobernarse a sí mismas y derrotar ejércitos europeos, entonces todo el fundamento ideológico del colonialismo y la trata transatlántica de esclavos se derrumbaba. La existencia de Toussaint era un argumento que el mundo occidental no estaba preparado para escuchar. En 1802, Napoleón envió a su cuñado, el general Leclerc, con más de 40.000 soldados, la fuerza expedicionaria más grande que Francia había enviado jamás al otro lado del Atlántico, con órdenes secretas de restaurar la esclavitud en la isla. Bajo el pretexto de negociaciones de paz, las fuerzas francesas capturaron a Toussaint mediante traición, lo arrestaron y lo embarcaron hacia Francia, donde fue encarcelado en una fortaleza helada. En las montañas del Jura, Toussaint Louverture murió en su celda el 7 de abril de 1803 de neumonía y desnutrición. Tenía 59 años, pero lo que Napoleón no entendió fue esto. Toussaint no era la revolución, era su símbolo. El movimiento que construyó no murió con él. Sus lugartenientes, Jean-Jacques Dessalines y Henri Christophe, continuaron la guerra con una ferocidad que hizo que los años anteriores parecieran un calentamiento. La fiebre amarilla devastó las fuerzas francesas. Dessalines no mostró misericordia. Para noviembre de 1803, los últimos soldados franceses evacuaron la isla.
El 1 de enero de 1804, Dessalines declaró la independencia y rebautizó la nación como Haití, el nombre original que los taínos le daban a la isla. Fue la primera y única revuelta de esclavos a gran escala exitosa en la historia. Fue la primera república negra independiente del mundo, y se logró derrotando al ejército de Napoleón Bonaparte, la misma maquinaria militar que había conquistado la mayor parte de Europa. ¿La respuesta del mundo occidental? Castigar a Haití por existir. Francia exigió reparaciones no de Francia a Haití por siglos de esclavitud, sino de Haití a Francia por la pérdida de propiedad, es decir, las personas esclavizadas que se habían liberado a sí mismas. Haití fue obligado a pagar 150 millones de francos, una deuda que paralizó la economía de la nación por más de un siglo. Estados Unidos se negó a reconocer la independencia de Haití durante casi 60 años. Las potencias europeas impusieron embargos comerciales. El mensaje fue clarísimo: les vamos a cobrar por habernos demostrado que estábamos equivocados. Baybars tomó la maquinaria militar que lo esclavizó y la usó para construir un imperio. Skanderbeg tomó el entrenamiento que sus captores le dieron y lo convirtió en su peor pesadilla. Toussaint tomó la ideología de libertad que sus opresores predicaban pero jamás practicaban y la levantó como un espejo que hizo pedazos su hipocresía. 3 siglos diferentes, 3 continentes distintos, 3 hombres que empezaron como propiedad y terminaron como las figuras más poderosas de sus mundos, pero ninguno tuvo un final de cuento de hadas. A Baybars posiblemente lo envenenaron. Skanderbeg murió de enfermedad viendo cómo el futuro de su país se oscurecía. Toussaint se congeló hasta morir en un calabozo francés. El poder arrebatado desde abajo jamás es perdonado por los que están arriba. Este es el patrón que la historia sigue repitiendo y que la gente en el poder no termina de aprender. Cuando conviertes a un ser humano en herramienta, lo estás entrenando. Le estás enseñando cómo funciona tu sistema, dónde están sus debilidades y exactamente cuánta presión se necesita para quebrarlo. Cada soldado esclavizado que aprendió a pelear, cada cautivo que estudió la lengua de su amo, cada persona encadenada que observó, esperó y memorizó, no estaban simplemente sobreviviendo. Estaban recopilando inteligencia. La persona más peligrosa de cualquier imperio no es el rey rival del otro lado de la frontera. Es la que está dentro de los muros, que ya no tiene nada que perder y que sabe exactamente cómo funciona la máquina. Si estas historias te pegaron diferente, suscríbete al canal. Hay otro video justo aquí sobre gobernantes que surgieron de la nada absoluta. Te veo del otro lado.